Tengo que confesar que me ha producido una enorme satisfacción después de leer el texto, releerlo y luego la verdad es que proponerlo, porque ha sido para mí, luego me he encontrado que había gente que no solamente que había leído, como Hugo y Isidro, cosas de Amélie Lebrun desde hace bastante tiempo, sino que una de nuestras grandes fichajes del grupo de Beckett es amiga de ella y la conoce desde hace muchos años, y entonces, bueno, nos puede decir cosas muy, muy interesantes. Entonces, bueno, una enorme satisfacción, y más allá de las críticas o alabanzas que se puedan decir en la reunión. Y bueno, nada más, creo que no hace falta que introduzca a nadie a esta escritura, que tiene una especie que parece escrito en arrebato y que me parece que es bastante sorprendente y muy bien hilado toda la relación entre el arte y la política. Bueno, disparad el que queráis. ¿Puedo empezar? Bueno, tú. Bueno, rápido, no, quería decir que bueno, el texto me pareció impresionante. Pero quería marcar que lo que más me impactó fue que Annie Lebrun, en lugar de recurrir, digamos, a los pensadores oficiales de Francia, decide arrancar con los escritores. Y lo que me parece más fuerte es que arranca justamente con los escritores de la deserción. Pero bueno, Jarry, que es el inventor de la figura de la deserción, y después sigue con Mandelstam, que fue un desertor de los bolcheviques, y después sigue con Orwell. Entonces me parece que ese armado de escritores, esa entrada, me parece muy importante porque, bueno, como ahora casi todo el mundo piensa que los escritores no piensan, que escriben y son otros los que piensan, yo creo que a mí Lebrun lo que quiere mostrar es que el artista piensa con su obra. Y eso, bueno, después vemos otras cosas, pero me parece que lo que está jugando fuerte acá es la figura del desertor, contra la figura del vencedor, ¿no? del pensador o del artista vencedor. Bueno, pues para dar la nota discordante del asunto, sí me gusta mucho, como ha dicho Zacarías, el tono este combatido, vigoroso, jovial que tiene, pero yo no le veo mucho interés en el sentido de que diga algo que no sepamos ya. O sea, yo creo que a gente como nosotros, intuyo, ese tipo de texto nos regala los oídos. O sea, estamos en esto, ¿no? El tema que a mí más me preocupa, quizá porque lo he leído entero y he pasado algunas cosas, pero quizá no con mucha más profundidad, es que, bueno, primero, todo ya lo sé. Lo que me cuenta aquí, yo ya lo sé, no me ha dicho nada nuevo. El único problema que veo es cuando, no sé si es a partir de la página, ¿en qué página es? A partir de la página... de la página 13, creo que es arriba. Es decir, todo lo que dice de el arte unido al poder, el arte como mercancía, la mercancía como arte, el arte como valor de cambio, eso ha sido así siempre, toda la vida. Toda la vida. En el Renacimiento era así y en la Grecia clásica era así. Lo que ocurre es que en cada momento el criterio de valor de cambio y el criterio de la manera de estar con el poderoso, sociedad igualitaria que vivimos ahora, democrática o sociedad estamental, es distinto. Pero la unión siempre entre el poder y el arte ha sido constante. Primero. Segundo, eso nunca ha significado que el arte, por estar unido al poder, fuera malo. Que se lo digan a los Sforza, a los papas, a los Gonzaga, a los de Florencia, a todos, al Véneto, han estado unidos a poderes y muchas veces tiránicos y hacían un arte maravilloso, por lo menos como tal ha pasado, ¿no?
Entonces, a partir de esa página que digo, ¿qué es lo que yo no veo como diferencia? Intenta establecer una diferencia que dice, de acuerdo, siempre ha estado más o menos de acuerdo con el poder, pero ahora es distinto. Pero claro, para mí solamente es distinto en la medida en que vivimos en una sociedad dominada por los medios de comunicación, una sociedad mediática, una sociedad de masas, y por lo tanto todo eso se quintuplica, se convierte en algo que al final pues podemos decir que todos estamos dentro de unas coordenadas que no nos pertenecen, que nos marcan el gusto, pero también se ha producido a su manera eso a lo largo de la historia. Y por supuesto estoy de acuerdo con el tema de los desertores y estoy de acuerdo con ella en que hay esperanza, porque uno siempre puede ver esa luminosidad que dice ella, que me parece fantástico, ¿no? No creo que nunca pueda haber una sociedad tan cerrada que eso no lo permita. Pero respecto a decirme cosas nuevas que yo ya no supiera, no he encontrado ninguna, lo he leído con mucho gusto, eso sí. No solo contestar a Javier, que me parece que lo nuevo que introduce Annie Lebrun es que la diferencia entre los Sforza y los Medici con respecto a los actuales es que generan artistas que se comen todo el espacio. Eso me parece que es muy nuevo lo que ella está haciendo. Antes había espacio para distintas posibilidades. Como Becker dice, no tiene ninguna importancia que el arte sea burgués. Eso no tiene ninguna importancia. Pero sí lo que está marcando Annie Lebrun, porque se come todo el espacio. Pero lo que te digo es que no hay otra manera de hacerlo, porque así es la sociedad que vivimos. No, así no es la sociedad. Es la censura contemporánea. Es la censura contemporánea. Es imposible que no sea así. Los artistas van a tener que hacer con esa censura. Eso es otra cosa. Pero es una característica distinta. Esta censura es otra. Y van a tener que hacer con eso. Yo pienso que hay la censura de los tiempos. Y que los tiempos son distintos, pero que es la misma. ¿Concha? Bueno, yo sí que creo que hay algunas diferencias, ¿no?, con respecto a esa posible, el lugar donde estaban colocados los artistas, al lado del poder y tal, porque sí que creo que está relacionado con algo que ella señala, y es la relación del arte con la belleza, ¿no? Y también la relación del arte con el discurso, con la explicación del arte, o sea, con el discurso impuesto, con esa unificación del discurso impuesto. Entonces, y con esa negación de otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, a mí el texto me ha gustado mucho. Lo que pasa es que hay cosas de las que desconfío un poco de este texto, por ejemplo, cuando de repente me habla de la definición del arte que hace Dalí, por ejemplo, la definición de la belleza, por ejemplo. Entonces, claro, es algo de lo que desconfío. Cuando ella me habla de qué es lo que entiende Dalí por belleza, que ahora mismo lo tenía que haber apuntado, pero no lo pongo exactamente. Conjunto de perversión. Una suma de perversión. Luego, cuando ella empieza a hablar de los artistas contemporáneos, empieza a comparar, ¿no?, todos estos artistas contemporáneos, bueno, entre los que está Alice Kapoor y Damien Hirst y todos estos, pero sin embargo nos habla de una serie de artistas o de obras en la que, según ella, dejaban un resquicio, un espacio para que todos pudieran construir su propia idea de belleza y se pudieran construir las subjetividades. Pero claro, es que nos habla de unas obras que están totalmente aceptadas, o sea, nos habla de, bueno, la más contemporánea que pone es la de las señoritas de Avignon. Claro, hablar de que esas obras nos dejan un espacio para que cada uno construya su espacio de belleza, realmente también me crea una gran desconfianza, porque yo preferiría que ella se colocara y entonces me hablase. De hecho, ella habla aquí de 300 artistas o soñadores que deben de estar en alguna otra parte del libro, y yo me pregunto quiénes son esos. Eso también. Por la atención eso. Luego lo vale, pues lo que me gustaría es saber si hay personas, hay artistas contemporáneos y que están trabajando en otros términos, porque claro, cuando Picasso colocó su cuadro de las señoritas de Avignon, pues aquello era, seguramente muchos pensaron que no dejaba espacio para nada, ¿no?, que aniquilaba, que tenía un tamaño enorme y todo esto. Entonces, bueno, de esas afirmaciones de cuadros que ya pertenecen a lo que está establecido, pues desconfío. Luego,
Hay otra cosa que me parece muy interesante en el texto, pero y que creo que habría que desarrollar un poco más, aunque bueno, quizás a ella no le interesa, y es, bueno, ella habla de Warburg, ¿no? De Aby Warburg y de todo este libro y de toda esa obra que hizo, que incluso, claro, le costó la lucidez, estuvo en un psiquiátrico durante mucho tiempo y todo esto. Esa obsesión, ¿no? por intentar, desde un punto de vista visual, intentar buscar la forma global de todas las pasiones y los modos de expresión en el arte, ¿no? Bueno, él lo hacía con el arte del Renacimiento, pero bueno. Claro, hay una cosa, y Warburg comienza así su libro, precisamente, diciendo que precisamente lo que separa, o sea, la creación consciente de la distancia entre uno mismo y el mundo es como el primer acto de fundación de la civilización humana, y que este intervalo, el intervalo este, entre uno mismo y el mundo es donde se produce la producción artística, ¿no? Pero claro, eso también es solo un punto de vista, porque si analizamos toda la producción artística desde un punto de vista histórico, podemos ver que el paradigma de producción artística en muchos casos ha sido también la inmersión. Y la inmersión, cuando uno está inmerso en algo, que precisamente la inmersión es lo que le achaca, bueno, la inmersión, pero sobre todo por el tamaño, ¿no? Es lo que le achaca a estos grandes brutalistas, artistas actuales como Capur y demás, ¿no? Que meten esas grandes piezas. Entonces, cuando uno está inmerso en algo, claro, pierde esa capacidad, esa distancia, ¿no? Que es el acto fundacional del pensamiento de la civilización humana. Pero, por ejemplo, Pompeya también era inmersivo, ¿no? Por ejemplo, el barroco también es inmersivo. Quiero decir que a lo mejor estaría muy bien pensar por qué ese acto de pensamiento, de civilización humana, se va debatiendo entre la inmersión y la distancia, inmersión y la distancia, inmersión y la distancia. Entonces, bueno, quizás, lo digo porque quizás habría que preguntarse por qué razón ahora mismo se persiguen esos grandes tamaños y esa inmersión también por otras vías, como puede ser pues, las realidades virtuales y todas estas cosas, ¿no? ¿Inmersión o inversión? Inmersión. Son inversión también. Bueno, inversión también, pero eso ya en términos económicos. Yo estoy hablando de inversión frente a distancia, ¿no? Que en realidad son como los dos polos. Simón. Sí, bueno, a mí me parece interesante lo que dice. Es verdad que está bien quizá detectar aquello que caracterizaría esta época y el arte en esta época como una discontinuidad frente a lo que ha sido el arte en otros tiempos, ¿no? En cada epocalidad, cada época, cabría dirimir los elementos de continuidad y los elementos de discontinuidad. ¿Qué hace que una época sea característica diferencial frente a otra? Pues uno de ellos es los materiales. Ni siquiera el ingenio de Van Gogh podía imaginar coches voladores porque no había todavía metal, ni acero, pero podía imaginar peces, largos, seres híbridos que volaban. No entraba dentro ni siquiera de la imaginación el poder imaginar una nave espacial, ¿no? Porque los materiales mismos todavía no existían. Bueno, hemos pasado de los materiales del vidrio, el acero, el plástico, a materiales digitales. Esas características hacen que los materiales sean totalmente novedosos, ¿no? El pigmento negro del que habla aquí, ese negro absoluto que compró y monopoliza un tipejo, pues ese pigmento no se puede conseguir como los conseguían antiguamente a través de las plantas y demás, sino que está fabricado por nanotecnología.
Eso es diferencial, único, de una época determinada, la nuestra. Lo que no estoy yo de acuerdo con ella, o sea, que en eso del carácter diferencial del arte contemporáneo y su ligazón a las finanzas que están vinculadas a sí mismo a las transacciones informáticas y a la aceleración del mundo que eso supone. El mundo digital y el mundo financiero están unidos y alrededor de ellos el arte también se vincula con ellos, y en eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es cuando dice que en ese binomio de finanzas y artes contemporáneos, para que se dé ese binomio, ha colaborado las filosofías de la deconstrucción. Creo que ahí entiende ella mal lo que quiere decir deconstrucción, porque deconstrucción quiere decir lo que ella cita de Alfred Jarry en Hugo encadenado, ¿no? Es decir, dice, no habremos demolido nada si no demolemos también las ruinas, y no veo otro modo de conseguirlo que levantar con ellas bellos edificios bien ordenados. Bien, demoler algo, convertirlo en ruinas, y con esas ruinas fabricar otra cosa, eso es específicamente y concretamente la deconstrucción. Eso es la deconstrucción. Entonces, ella creo que entiende por filosofías de la deconstrucción el relativismo postmoderno. El construccionismo radical, el todo vale. Pero eso es no saber filosofía, a mi juicio, ¿no? El que cree que el relativismo la reducción de la posmodernidad al relativismo y a todo vale, que eso es lo que plantea la posmodernidad, es porque no tiene ni idea de filosofía ni de lo que es la posmodernidad, ¿no? Porque si supiese algo, pues hablaría de lo que es un acontecimiento, de lo que es la deconstrucción, que no tiene nada de relativismo, ¿no? De todo vale, cualquier cosa puede servir y se coloca cualquier cosa y eso es arte. No, la foto de Andreas Gursky, que se vendió por $3 millones, es una imagen en color de gran formato procesada digitalmente, que ocupa como esas 3 imágenes de ahí, juntas, y es el río Rin, y por cierto es bellísima, independientemente de lo que cueste. Creo que no tiene precio. Otra cosa es que la venda o no la venda, ¿no? Entonces habría que también llamar la atención de Anne Lebrun cuando, digamos, a todo artista triunfador, pues ya lo tiene como un vendido y su arte como pues lo que ha sido comprado pues ya no vale y ya no contiene belleza. Pues puede darse que un gran vendido sea un gran arte, no siempre se da, ¿no? Entonces, yo solo quería pues, llamar la atención sobre el tema de la colaboración con la deconstrucción en ese imperio de lo financiero. Yo creo que sí hay un uso, mal uso de la filosofía por parte de los críticos de arte y los comisarios de exposiciones que intentan adaptar un discurso filosófico a una obra de arte de manera un poco encajando cosas que a lo mejor no encajan, pero que le viene bien para dar un soporte discursivo muchas veces a las piezas. Ese colaboracionismo sí existe, ¿no? Pero no diría yo que en el fondo el pensamiento contemporáneo estuviese favoreciendo al capitalismo financiero que ha absorbido el mercado del arte. Bueno, tenemos varias palabras, pues yo ahora, luego Hilario, luego Isidro, luego Rosa. A ver, muchas cosas me dejas flaseado, porque una de las características de la transmisión del arte contemporáneo y del más contemporáneo es a través de todos estos escritos, de todos, que
que son previos incluso al contacto con la obra y garantizan y se toman como garantía de la propia obra. Entonces, y la inspiración de todo este material traído inspirado desde la filosofía, pues uno de los tótem ha sido Derrida. Entonces, como inspiración para una cantidad ingente de producción, digamos, pseudofilosófica de apoyo a ciertas exposiciones, artistas, etc., ¿no? De tal manera que es el sustento, o sea, es válido, más que la obra en sí, lo primero que tienes que hacer es hacerle chapó a todo ese estudio que se ha hecho pretendidamente filosófico, como pretendidamente muy potente en ese campo. Ya te digo que uno de los inspiradores de una enormidad de trabajos es Derrida. Entonces, que ella lo saque aquí, lo saca con toda la razón del mundo, porque esto es así. Vamos, te lo dirá la gente que está dentro del mundo del arte contemporáneo. Una cosa que decías tú antes de lo de la poca novedad y tal, pues, vamos a ver si al cabo de la reunión salen cosas de ella. Con respecto a lo de pedir, a veces con respecto a lo de pedir novedad, yo recuerdo, es una intervención que me pareció muy afortunada de Gustavo de Sal, en un momento determinado que estábamos debatiendo Shakespeare, algunas de las obras de Shakespeare, ¿no? Entonces uno cogió y dijo, no, sí me ha encantado, pero claro, esta obra no sé qué, y era una obra potente de Shakespeare, y terminó diciendo, pero en realidad Shakespeare no creó ningún tema. O sea, porque el tema de los celos, el tema de la ambición, el tema de no sé qué, empezó a hacer la lista de todos los temas que trataba Shakespeare. Entonces, Gustavo de Sal le dijo, pero es que hay algún tema más que esos. O sea, son los temas con esos que ya tenemos bastante. O sea, no se trata de... O sea, la novedad es cómo tratar tú lo que hay. Entonces, en la novedad del pensamiento. Entonces, por ejemplo, con relación al arte hay una cosa muy curiosa. Leí algo hace poco de un tío, no recuerdo el nombre, que escribe un libro que lo titula La invención del arte, porque lo que nosotros entendemos como arte es una creación. Y entonces él lo sustenta, es un tío muy potente, entonces hace todo un desarrollo muy amplio de todas las épocas y de todas las culturas para concluir que es un invento en el siglo XVIII, porque estrictamente había una unión anterior, no había una diferenciación entre todo lo que era artesanía y arte en todas las culturas. Entonces, no solamente en la cultura occidental, en todas las culturas. Y eso no estaba separado. Y en un momento determinado se separan, y lo que nosotros llamamos arte es a algo que no puede ser útil. Entonces, cuando tradicionalmente la utilidad no estaba reñida con el arte, sino todo lo contrario, etc. Entonces, bueno, él hace todo un acercamiento a una crítica a esa expulsión del campo del arte, de una parte del arte que formaba parte. Independientemente de que haya cosas que sí, a las que se les dice arte y que son en todas las épocas. Pero él te cuenta ejemplos muy graciosos de cómo, según las modas de la época, cosas que estaban metidas dentro del museo etnológico pasan al Museo de Arte Contemporáneo, según la época, porque claro, por ejemplo, movimiento feminista por medio, entre los bordados que estaban ahí, pues tienen que pasar luego como arte, porque si no hay una protesta, etc., ¿no? Entonces, cómo la política se mete incluso a definir lo que es o no es arte. Bueno, independientemente de todo eso, que son cosas interesantes, porque aquí hay una reivindicación de lo que son los oficios dentro del arte.
y dispara directamente contra lo que sería la fealdad que nos inunda. Entonces hace toda una descripción, bueno, ya lo hace, no lo voy a repetir yo, pero una de las cosas que me ha parecido más interesantes es la reivindicación que se hace desde el arte más contemporáneo de una continuidad desde las vanguardias. O sea, el arte más contemporáneo se pone la etiqueta, va con esa como garantía de rebelión, de hacer algo subversivo, y desde las vanguardias. Los padres son todas las vanguardias, empezando por Duchamp, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el surrealismo, el dadaísmo, todo esto como que lo que se hace ahora es estrictamente heredero de toda la revolución de las vanguardias. Entonces esta tía lo que hace es desmontar eso como absolutamente falso, y me parece que da en el clavo, porque es algo que yo lo he discutido con gente, con artistas desde hace bastante tiempo, y en eso coincidíamos. Entonces es un engaño, y un engaño absolutamente comercial, y que supone además la destrucción, que es lo más grave, de lo que en ese momento era una especie de asalto desde todas esas vanguardias con la belleza, para poder hacer una transformación a través de la sensibilidad de la humanidad, con las inspiraciones que había entonces. Finales del siglo XIX, todas las inspiraciones que recoge aquí, desde el anarquismo, etcétera, y cómo eso, a través de la belleza, poder movilizar William Morris a lo que eran todas las clases populares de entonces. Y todo eso es lo que se ha perdido totalmente en la perspectiva actual del arte, más allá del tema del dinero, de lo financiero. No, solo una cosa rápida, que no sé si se entendió bien. Yo lo que quería decir es que el arte, eso último que has dicho, de la utilización, si quieres, de las vanguardias y tal, totalmente de acuerdo, ahí no tengo nada que decir. Pero que solo quería decir que el arte siempre ha estado unido al poder, y que si el arte es distinto, no es porque el arte sea distinto, sino porque las formas de poder son distintas. Y por lo tanto, la manera que tiene el arte de servir al poder en una sociedad donde domina la mercancía no es la misma que en una sociedad estamental. Y por lo tanto, en ese sentido es el que decía que yo no veía nada nuevo ni nada específico de nuestro tiempo, a no ser que fuera de que nuestro tiempo es distinto, pero no el arte. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. El arte está sirviendo a las formas de poder, y en la medida en que el poder cambie de otra manera, las formas en que el arte sirve al poder son también distintas, ¿no? Sí, pero Van Gogh, ¿cómo sirve el poder? ¿Cómo? Claro, Van Gogh, ¿cómo sirve el poder? Pero A mí no me- Van Gogh sería, Van Gogh no es de la cuerda de los que sirven al poder. Pero entonces, pero el arte sirve al poder. No, pero estamos hablando de los que sirven al poder. Ella bien clara está hablando Pero tú también. dices que Pero ella está hablando de la singularidad. No, estoy hablando del arte que sirve al poder, la manera que tiene el poder de utilizar al arte. Que el Te arte habías dicho de eso es otra cosa. El arte pero hay siempre muchos artistas que no. Obviamente no. Hombre, pues, Yo obvio. te había dicho que el arte siempre sirve. No, hombre, no. Si aquí está hablando de la relación entre el arte y el poder, es a lo que me refiero. Disculpe. Los que desertan o los que están fuera, esos son los defendibles, claro. Sí. Entonces dices que el arte que sirve al poder es el arte que sirve al poder. No, que el arte que sirve al poder no tiene ninguna característica específica respecto a otros artes, sino lo que es distinto es el tipo de sociedad a la que el arte sirve. No tiene una característica el arte que sirve al poder, y es que fabrica estilo. No, Es sí, eso lo que ya dice. pero siempre lo Es fabrica. el estilo, esa frase nefasta de Buffon, el estilo es el hombre. Eso es eso es lo que busca el poder, es la fabricación del estilo. Vale decir, lo que se... Que sí, de acuerdo. Sí ¿no? que Pero- son herederos. ¿El heredero qué es? El heredero es un tipo que repite todo el tiempo lo que hereda, Vale. finalmente. Y eso acá la clava bien. Digamos, el estilo, justamente, los artistas que sirven al poder fabrican estilo. Claro. Que después, bueno, un Picasso se venda por 103 millones de euros. Bueno, Yo no he negado eso que dices tú, no lo niego para nada. No, ya sé que no lo negas. Estoy de acuerdo. A ver, Hilario, Isidro, dos. Yo quiero decir que me ha gustado mucho el texto, que agradezco que lo propusieras, porque de las pocas veces que yo he asistido aquí,
en las que se ha hablado de arte y no de filosofía o de pensamiento puro o de lo que sea, sino que hablar del arte, por la parte que me toca, me ha encantado. Estoy muy de acuerdo con lo que dice esta mujer y de hecho yo pensaba que mi intervención aquí sería sencillamente aplaudir a lo que dice esta mujer y especialmente al párrafo o los dos párrafos finales donde dice que lo que debemos hacer es desertar y irnos a otro sitio. Nada. Sí, yo me uno a los que dicen que les ha gustado mucho el texto. Me ha gustado mucho por la firmeza con la que habla, cosa que es de agradecer, porque normalmente, sobre todo para mantener este tipo de actitudes de denuncia, lo que se necesita es una firmeza que no solo está en el tono en el que se habla, sino a su vez en el fondo que está, digamos, poniendo en juego o exponiendo para decir lo que tiene que decir y a su vez una convicción que no se encuentra tan fácilmente, sobre todo digamos, en lo que se escribe ahora mismo, teniendo en cuenta que este es un libro escrito el año pasado, me parece, que tenemos la suerte de estar hablando de un texto muy reciente de una autora que tiene mucho que decir. Aparte de eso, me gusta justamente también por el tono de denuncia que tiene y por lo denunciado. Y ahí es donde yo quiero empezar insistiendo. Es que está denunciando al arte de algo que el arte no ha, digamos, hecho hasta este momento y que ella estaría percibiendo que lo está haciendo. El arte se entiende, vuelvo a decir, no cualquier arte, sino el arte que está constituido como las artes que ahora mismo están admiradas, que están dominando los medios de comunicación, que dominan incluso los gustos y que dominan digamos, el acuerdo generalizado de que eso es el arte ahora mismo. Ella nos lo deja bien claro, que está tratando de eso, y lo que está diciendo de ese arte es que no es que esté al servicio del poder, sino que es el poder, que ella, el arte, está justamente funcionando con las categorías, con los instrumentos por los cuales se ejerce el poder ahora mismo, que son fundamentalmente económicos, que constituido el arte como un poder financiero, con intervención directa en el movimiento de los valores, en el movimiento del capital, si nos podemos hablar así, y cosas de estas. Y que ese ejercicio del poder que realiza el arte directamente, implicado directamente como beneficiario, como creador de mercado, como creador de ganancia, como creador de valor, etcétera, etcétera, a su vez ha derivado, no es que estemos esperando a que se produzca, sino que ha derivado ya en una forma clara de totalitarismo. Ella lo llama de una manera muy gráfica, realismo globalista, me parece muy bien dicho, es decir, que realismo. Sí, realismo globalista. Sí, es que ahora me ha venido la duda a ver si estaba yo equivocándome, pero no tenemos tanta memoria para estas cosas, pero claramente ese totalitarismo estaría inducido por el propio arte. Es decir, no es que el arte o los artistas quede bajo la influencia del totalitarismo, que el totalitarismo político, vamos a decirlo así, esté usando al arte para mostrar una cara o para modificar las conciencias o para justificarse moralmente ante el mundo o para embellecerse o cosas parecidas. No, es que precisamente el arte mismo sería ese totalitarismo en pleno ejercicio. ¿Cómo se produce ese totalitarismo? Lo dice también de una manera que tendría que ser dolorosa para todos los que lo leemos, y es que estaría haciéndolo precisamente propiciando una insensibilidad o una insensibilización completa, una anestética completa, donde no habría lugar para sentir nada. En ese sentido, es muy interesante el haber tomado como ejemplo, como modelo, este súper negro
que no solo por el interés que tiene el ejemplo que pone de que lo haya comprado un artista y que a su vez sea, digamos, forma de expresión artística y demás, que también tiene mucho interés verlo ahí, sino justamente por el hecho de que ese súper negro es una especie, sí, como tú dices, de capturador de la realidad, de tal manera que se apropia de toda la realidad. Y apropiarse de toda la realidad significa apropiarse de los matices, apropiarse de las arrugas, apropiarse de las esquinas, de los recovecos. No hay nada ahí. En ese negro, lo que está pintado con ese negro no ofrece el más mínimo resquicio de sombra o de, digamos, sombra está muy mal dicho, de forma que se pueda apreciar en eso. Y en ese sentido también me parece interesante, porque muchas veces diríamos a cualquiera que habla en estos términos, diríamos que, bueno, propon algo. Bueno, pues tiene incluso la osadía de proponer algo, claro, algo que puede sonar un poco cursi en cuanto a que tiene una historia detrás que ahí es donde viene la famosa alusión, o la alusión a los filósofos deconstructivistas. Yo diría que en gran medida los filósofos deconstructivistas, que no es Derrida, sino no es como se suele hacer este ejercicio con el marxismo o el comunismo. El marxismo o el comunismo no es Marx. Y muchas veces salvamos a Marx, o se salva a Marx, porque él es el que lo ha dicho bien, y todos los que, digamos, se han apropiado de su movimiento o de su ismo, ya no lo dicen tan bien. Lo mismo sucede con los deconstructivistas. Yo no creo que Derrida en ningún momento se haya declarado deconstructivista. Él ha propuesto la deconstrucción, pero el problema, o lo que está aquí criticando a Nillebrand, es justamente la filosofía deconstructivista, el ismo que se hace a partir de la deconstrucción, que probablemente Derrida no ha tenido buen cuidado para también quitar eso de en medio como algo que sea posible objeto de aprovechamiento. Pero bueno, la propuesta que hace Annie Lebrun es clara, apuesta por la belleza y apuesta por otro negro, no por este negro que en cierto modo está ahí, sino por otro negro o otra negruda que sería justamente la que viene del sueño o la que propone aquí en las páginas, en la forma de un... Vamos, que a mí me ha gustado leerlo por ahí porque dice, está en guerra, dice, este movimiento estaría en guerra contra el silencio, contra la atención, contra el sueño, contra el aburrimiento, contra la ensoñación, guerra contra todo aquello de lo que no se puede extraer un valor, que serían palabras de William Morris en el año 1883, y claro, es que ese año o esos años son muy importantes. Son los años de Nietzsche y los años de Mallarmé, que justamente nos dan acceso a ese negro que compite sin ninguna duda, incluso con posibilidades de vencer, si somos suficientemente capaces de creer en él, con el negro absoluto o casi absoluto de este señor. Y a su vez son la única salida posible, no hay otra salida. Claro, una salida muy difícil. Una salida que no se pueda afrontar, a no ser que nos demos cuenta, y lo dice la pregunta que se hace, para mi gusto es como, vamos, yo la repito, la repetiría constantemente. Se pregunta en la página 14, ¿hasta cuándo asistiremos sin decir nada a esa colonización de nuestros paisajes interiores? Justamente nuestra defensa o nuestra salida es la defensa de esos paisajes interiores, que no nos los colonicen, que no los colonice el mercado, que no los colonice ese arte que es el mismo mercado, que no los colonice todo este movimiento que lo que busca es justamente la ausencia absoluta de matices. Y a su vez eso lo dice, claro, para eso hay que salirse del tiempo. Lo dice unas líneas más abajo, disculpad que me haya alargado un poco, dice unas líneas más abajo, en vez del tiempo, es decir, digamos, la parte de atrás del tiempo, es ese otro tiempo que nos queda y nos vincula con la gran noche del mundo como con la imprescriptible inactualidad del deseo. No tenemos nada más y la belleza no puede venir de otra parte. Para mí, esto es, pues, divinas palabras. Rosa. Sí,
Sí, bueno, yo la verdad es que lo que pensaba decir prácticamente lo habéis dicho cada uno un poco, con lo cual ya me... Por eso no hay que retrasarse. Sí, porque así tampoco, sí, son ideas compartidas, está bien que se compartan y que se puedan decir, aunque no las diga uno. De todas formas, bueno, pues yo sí quería insistir un poco en lo que ha dicho Javier, que efectivamente la idea que le estaba defendiendo de que el arte puede estar vinculado al poder y siempre ha estado vinculado al poder de alguna forma, pero lo que cambia es el modo de sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, y que lo que cambia por tanto es el modo de vinculación y el modo de servir de servir o estar con el poder, aunque efectivamente ahora hay una novedad y yo creo que eso sí lo apunta ella, y que es un poco también lo que estabais diciendo todos, ¿no? La novedad que está apuntando este texto es cómo se vehicula o cómo se relaciona hoy en día el arte con el poder, como lo que estamos es efectivamente una sociedad de un capitalismo financiero. La novedad del arte, es decir, el valor del arte, ¿qué valor puede tener el arte, la obra de arte? Pues ¿qué servicio puede hacer a ese poder? Justamente hacerla rentable. Es decir, hoy en día rentable. Claro, rentable económicamente, evidentemente. Es decir, ¿qué es la mercantilización del arte? Cuando el arte se convierte en algo rentable, en una inversión, en algo que da dinero. Ese es el valor de la obra de arte hoy, tal y como se está. Esa sería la forma en que el arte serviría al modelo de sociedad, al modelo de estructura económica que tenemos, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra, en esa rentabilidad, que al fin y al cabo no es una cuestión puramente volátil, y cada vez lo vemos mucho más voluble, como el valor de las cosas, incluso el propio valor de los valores financieros es volátil. De ahí la crisis de Lehman Brothers, de que toda la estructura económica está basada en unos pies de barro, porque no hay un fundamento, no hay un valor real que sustente ese capitalismo financiero. Entonces, eso es también lo que hace más banal al arte. Es decir, banal en el sentido, yo creo, me parece que también un poco creo que se lo saca de ahí, banal en el sentido de que la obra no tiene un valor por sí misma. Es decir, la obra no es ni buena ni mala, no sabemos lo que es. ¿Quién decide si la obra es buena o mala? Si se vende más o se vende menos, es decir, si vale más o vale menos. Y para que valga más tiene, como bien decía Concha, que ser muy grande, ¿eh? Y que también me ha parecido muy bien esa distinción que has hecho entre inmersión y objetividad, me ha parecido muy interesante para entender un poco también el arte de hoy, ¿no? Pero a lo que voy es que el sentido de la obra de arte que pueda tener justamente hoy en día, y por eso existen ferias de arte. La feria es un sitio donde se va a comprar y vender. Por tanto, el arte hoy se compra y se vende. Siempre se ha comprado y se ha vendido, efectivamente. Pero fundamentalmente hoy ese es el valor que tiene. Pero la consecuencia, yo creo que a mí me parece que eso es lo más significativo, es que es esa banalización que justamente se puede poner y se pone de manifiesto en cómo se juega hoy la historia del arte, en ese señor que compra una patente a una empresa que hace el negro más negro de todos los negros, y que puede ser una metáfora donde no se pueden ver los matices, pero yo creo que en el fondo es tener el producto que no tiene nadie, un producto que no tiene nadie, que además no vale para nada, porque realmente tampoco tiene un valor en sí, que es el sentido que tiene el dinero hoy. El movimiento del dinero, ¿no? Que en el fondo no sirve para nada más que para hacer más dinero. Pues que además estuve mirando en internet una cosa muy curiosa, a raíz de que saliera este señor que había prohibido que se utilizara este color, pues otro señor, que no me acuerdo cómo se llama, evidentemente, hizo un pigmento, el rosa más rosa de todos los rosas, ¿sabes, no? Entonces lo vendía por internet y decía que siempre lo vendía y la persona que lo compraba tenía que firmar un acta diciendo que se prohibía que se lo vendieran, ni se lo regalaran, ni se lo diera a este otro señor que había hecho el negro más negro de todos los negros. Y entonces al final, pero como todo es un juego que se termina banalizando, luego aparece otra imagen del señor del negro con una foto en Instagram que viene el tarro del rosa, su dedo
metido en el rosa y haciendo así. Como diciéndole al otro que tú te crees que no ibas a comprar, que no nadie iba a comprar tu rosa, pues mira tu rosa dónde está. Eso es un juego de patio de colegio, por favor. A mí me lo parece. O sea, eso es lo que yo digo, la banalización. La banalización que en última instancia también es el que el arte solamente sea lo espectacular, lo que llama la atención, lo que queda bonito y sobre todo lo que tiene un intercambio. Es el valor exclusivo de la obra de arte, es el valor del intercambio, no tiene ningún valor ni de uso ni valor estético. Es cierto que yo creo que esta historia, esta relación del arte con el poder se rompe con el tema de las vanguardias. Ahí es donde sí que puede haber una ruptura y ahí es donde efectivamente puede haber un momento de quiebra. Pero también es verdad que ese es el momento de lucha que ella dice, ¿no? También siempre es una historia de la historia del arte, la historia de toda la sociedad es una historia de un enfrentamiento y una lucha de poderes. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál ha sido el final, el desenlace de esa lucha dentro del arte? Pues que al final los que eran vanguardistas se han convertido en otro ismo más, en otro producto y en otra mercancía, en otro producto intercambiable y en otra mercancía. Y eso es digamos, la derrota, esa es la derrota del arte, yo creo, desde mi punto de vista. A ver, a mí el texto me ha parecido interesante, pero le veo un problema, y es que creo que perpetúa un relato de lo que es la historia del arte, que se ha contado siempre a través de figuras míticas, masculinas, de movimientos legendarios, y entonces ella no sé si abre un espacio para poder contar la historia del arte de otra manera. Estamos hablando del arte y del mercado, ¿no? No solo. Sí, pero los artistas, por ejemplo, hoy en día, que puedan vivir de su arte, son a lo mejor el 4%. Es decir, son personas, trabajadores culturales precarios. Ella dice el 3. El 3, ¿no? Vale. Bueno, no dice los que pueden vivir, sino habla del 3 de los que están ahí pegados al poder. Que pueden vivir. No, pero hay gente que no. Los artistas son trabajadores culturales, si de verdad se dedican al arte, precarios, que son autónomos y que esas son las condiciones de producción en los que se produce el arte hoy en día en la mayor parte del mundo. Entonces, me resulta problemático en este sentido. El arte trabaja lo simbólico, es decir, el poder, claro, coopta las grandes figuras del arte para trabajar para dejar sin espacio a los artistas que están trabajando en otros discursos. Pero no sé si ella, no he leído el texto completo, pero en este texto habla así de 300 artistas, que son no sé, pero me faltan argumentos para saber si abre un espacio a una historia del arte, que es un relato que ya Pero perdóname que se interrumpa, pero la podés seguir un poco en los artistas que ella nombra. Digamos, si lees a Mandelstam, si lees a Reverdy, bueno, o a los que están acá, esos son los artistas, esa es la historicidad de Annie Lebrán. Ninguno de esos artistas era trabajador cultural, porque eso no era una noción. Ningún surrealista se pensó como trabajador cultural. Escribe, un tipo escribe y bueno, yo qué sé, pero todos que los le vaya. no son trabajadores. No son trabajadores. No, trabajador para mí es la gente que trabaja en términos de empleado. Yo trabajo. Es el problema, que los artistas hay que considerarlos trabajadores. Y yo creo que no, porque eso es la muerte del artista. Yo creo que no, yo no quiero ser trabajador. No, eso es la muerte del artista. Yo lanzo esta propuesta. Por ejemplo, en la Unión Soviética eran trabajadores, mirá cómo terminaron. Mandel está muerto en el campo de concentración, la pintura soviética destruida, en Cuba se tuvieron que ir todos afuera. Trabajadores, entonces podemos hablar de una lucha de clases y podemos pensar que a lo mejor el arte tiene otra función social que no meramente... Para mí el arte no tiene ninguna función social, eso lo definen después los que vienen a hablar del arte. El artista no piensa en la función social, el artista es alguien que escribe para él. Esa es la idea
de la historia del arte que nos han contado siempre. No. Al contrario. No, hombre, no. Nacho. Vale, Nacho. Bueno, yo creo que... Perdona, bueno, no, pues no. Sí. Ay, perdón. Nacho. Sí. Yo creo que un artista, antes que un trabajador, debe ser un buen ladrón. Buen Ladrón. ladrón. Que robe para comer y para poder hacer su trabajo. Bueno, para comer y hacer su Solo trabajo. quería decir una cosa, también las mujeres que limpian sus casas nunca se han considerado trabajadoras. Podéis, yo lanzo estas ideas, es decir, las mujeres que han limpiado sus casas toda la vida o que han hecho trabajos de cuidados no se han considerado trabajadoras, pero tienen una función social. Los artistas no se han considerado trabajadores, pero deberían considerarse, porque entonces sí podrían reclamar derechos, podrían tener una función social diferente y podrían a lo mejor incidir dentro del sistema capitalista neoliberal. Pero eso es ponerles precio. Claro. Bueno, Tema muy complicado. pedir la voz, si queréis contestar, pedir la voz y contestar. Sí, pues yo cuando llegue te pido. Nacho. Bueno, yo soy de este equipo también. Y me entusiasma lo que has dicho. Bueno, yo creo que se atreve a coger quizás 3 de los artistas más famosos que hay hoy día en el mundo, que es Kapur, Kunz y Hearst, y los pone verdes. Los pone verdes. Habría que matizar por qué, ¿no? Habría que ver muy bien por qué. Yo creo que nosotros tenemos que analizar si los ponemos verdes, ¿por qué? O si los ponemos muy bien, ¿por qué? Es decir, ella habla con frecuencia de la crisis, ¿no? Pero habla de la crítica, de la crisis y de la crisis de la crítica. Ella lo dice, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien cómo criticar, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y luego habla de falta de belleza, de presencia de fealdad, ¿no? Es decir, el arte que a ella no le parece que está muerto es un arte que no tiene belleza, ¿no? Y no es la belleza, ¿no? Es algo que hay que inventar continuamente, ¿no? Hay que inventar continuamente. Y a mí me parece extraordinario, al final hay dos... Es decir, yo creo que ella da alternativas, o por lo menos da estímulos en el 5º capítulo para salir de esto que, como tú has destacado muy bien, yo creo que el arte es poder en la medida que no es que trabaje como herramienta del poder, es poder mismo en la medida que es algo hecho para insensibilizar. Porque yo, por ejemplo, puedo analizar una obra muy ligada al poder, yo qué sé, del siglo XVIII, XVII. Me voy, por ejemplo, a Velázquez, La rendición de Breda, que es una obra de un gran pintor, porque evidentemente tiene una relación con el poder, que quiere conmemorar un éxito imperial. Quiere decir, bueno, este es un país maravilloso, somos una monarquía maravillosa, y aquí vosotros os calláis, nosotros mandamos, pero... Y a lo mejor hay gente que también eso le toca. Y dice, bueno, yo soy español, estoy aquí con el poder. Que quiere decir que hay una pretensión de activación, entre comillas, ¿no? La diferencia es que hay una pretensión de desactivar, de sensibilizar. Eso es lo que yo entiendo. Muy diferente, ¿no? Y la batalla por salir de eso es otra, y es muy dificultosa. Y aquí, para mí, me permitís leer dos cositas que diré. ¿Dónde era esto? Pozos, espera, la página 200. Espérate, perdón, un momento. Es que es muy esclarecedor. Pues no, me perdí. Bueno, de repente... Oye, pues no sé dónde está. Búscalo y luego lo lees.
Había un texto de Benjamin sobre Nápoles. Sí, lo de la porosidad. Era fantástico. extraordinario. Eso, si lo recordáis o lo recordáis, eso es lo que hay que hacer. Y luego había un texto que hablaba, algo que tú has mencionado, de el continuo acompañamiento del texto explicativo, que en muchos casos yo creo que contribuye a insensibilizar. Yo creo que en muchos casos. Y entonces ella propone irse a un lugar fuera de eso, donde está la espuma del mar. Y esa espuma fecundadora que puede, porque la espuma siempre es fecundadora. Hay un cuadro de Botticelli, El nacimiento de Venus, no sé si lo conocéis. Pues a mí me encantaría que dijera yo no. Sí, el nacimiento de Venus y la espuma de las olas del nacimiento de Venus, si os fijáis de qué tienen formas esos fragmentos de espuma de espermatozoides. Pero fijaros, lo digo en serio, es extraordinario, ¿no? O sea, está fragmentada la espuma y tienen forma de espermatozoides. Y precisamente es fecundador eso. Nace Venus, ¿no? O sea, el mar, la espuma fecunda y nace Venus, ¿no? Y ella habla de eso, ¿no? De percibir esa espuma para fecundar y producir esa sensibilidad que se está destruyendo. Voy yo. Bueno, a propósito de lo que me viene bien para decir lo que quería decir, porque precisamente, por ejemplo, esto lo analiza muy bien Eugenio Trías. Aquí una vez leímos un capítulo del libro ese sobre lo bello y lo siniestro, y hay un momento determinado donde analiza la pintura del Renacimiento. Entonces analiza Botticelli y está utilizando, porque es un ejemplo perfecto, porque ahí el trasfondo es la imagen de la belleza. Esto va en relación con lo que tú decías al principio. La imagen de la belleza, el trasfondo es el horror. Entonces, pues a ti no te había gustado la definición de Dalí. Hay otra parecida de la belleza de Rilke, que es el velo que recubre el horror. Prefiero de Rilke, sí. Bien, pero están hablando de lo mismo. Entonces, en realidad están hablando de lo mismo cada uno desde su lenguaje, pero están hablando de lo mismo. Entonces, se trata de eso, de que esa transmisión, o sea, no se puede, el velo recubre el otro. Detrás está la castración de Urano. Entonces, claro, el tema es ese, detrás es la castración de Urano. Entonces, y la castración de Urano con toda la potencia de imagen que tiene en la mitología, ¿sabes? Y entonces, eso es lo que le da la fuerza al cuadro, ¿sabes? Entonces, ese es lo que hablaba Isidro, de esa recogiendo, que es fantástico en ella, ese otro lado de la negrura, que son nuestros sueños, nuestras ensoñaciones y tal. Donde ahí, igual que pone lo de Dalí, lo que viene precedente es todo lo de los sueños, de Freud y demás. Pues es recoger todo eso que era el puntal de las vanguardias en ese momento, como realmente creativo, y que luego se ha totalmente desnaturalizado lo que eso significaba, haciendo otra cosa que no tiene nada que ver que lo que era en ese momento, pero absolutamente nada que ver. Esa es la ruptura, que además nos la venden como una continuidad. Claro, o sea, ahí está, o sea, es lo típico del ejemplo magnífico, es el de Van Gogh, muerto de hambre, etcétera, etcétera. Pues otra idea, porque las ideas generales que se transmiten son siempre falsas, entonces hay que matizar. O sea, el arte, la relación del arte con el poder y tal. En realidad, o sea, luego la transmisión, siempre tenemos que dudar. Duchamp dudaba totalmente, pero decía, visito el Louvre y cada vez dudo más de lo que es la transmisión de la historia del arte, de lo que nosotros ahora vemos como los artistas que han sido importantes en la época y tal.
ya dejaba muchísimas dudas y, bueno, si no habría muchísimos otros que no estaban ahí y que eran tan buenos como los que estaban. Entonces siempre entraba esta duda. Y yo creo que esta duda, según pasan los años, cada vez es mayor. O sea, aumenta. Y el pasado tiene mucho futuro. Sí, claro, a ver, tiene mucho futuro si se le ve. Sí, no, cuando vamos rascando tiene mucho futuro. Claro, pero es que hay muchos, o sea, en la época, a finales del siglo XIX, los pintores que vendían, los pintores que coleccionaban, la gente que tenía dinero en ese momento, la burguesía francesa, de esos pintores, si nos hacen una lista de los 10 que más vendían, no conocemos ninguno. Porque ya no existen en la historia del arte. De esos no conocemos ninguno. Los que conocemos son los que no vendían. Entonces, que luego son los que han vendido porque se ha capitalizado todo y se ha financiarizado todo, etcétera, etcétera. Y ha tenido otro lugar. Claro, han vendido cuando ellos ya no estaban. Han vendido cuando ellos ya no estaban. Algunos todavía en vida, o sea, Picasso pasó muchísima hambre y llegó un momento en que empezó a vender y bueno, Picasso vivió muchos años y demás. Y mucha gente. Pero bueno, dentro de, o sea, que son historias distintas. Pero bueno, el tema es que Annie Lebrun apunta a traer ese material primigenio con el que el arte no se puede dejar de relacionar, que es lo que decíais. Y ese material, y nombra a una serie de autores que trataron con eso, que son una serie de autores que yo pensé, o sea, que a mí me sorprendió que los trajera a colación. Pues, Eliseo Reclus, pues, gente, Rimbaud, obviamente, de Jacques, yo a Jacques ni le conocía, ¿no? O sea, me sonaba algo, pero no. Entonces me ha gustado mucho que metiera a toda esta gente como realmente lo que tú dices de todos los pasajes de Benjamin es absolutamente precioso, porque es que se trata de tratar con eso intratable como objeto del arte, no, y que además, claro, se transmite la idea de que el arte, de que todo ese arte magnífico es el arte, porque es lo que se da de exposición, cuando obviamente hay muchísima gente que está trabajando en arte que simplemente no se le ve, no aparece porque no da dinero, no está dentro del poder. Yo vi una exposición... Hay que romper ese relato, eso es lo que yo digo. Sí, pero ella lo rompe, ella lo dice claramente, ella lo dice claramente que el arte no es eso. Yo vi una exposición en Helsinki, en el Museo de Arte Contemporáneo, en Kiasma, que se llamaba, el título de la exposición era Los que no venden, los artistas que no venden. No había nada. Todo. Bueno, La tesis salón de los independientes. Un segundo, mira, Los que no venden, los Simón, artistas que no venden. seguimos la línea de Simón. Bueno, Es terrible. Lo que yo decía antes de que a nuestra época la caracteriza ciertos nuevos materiales, a lo mejor lo tengo que considerar en vista de que Botticelli antes del microscopio podía pintar espermatozoides. Sí, fíjate, no es mentira, fíjate. Te voy a mirar, Fíjate con atención. Me ha dejado que tengo que quizá considerarlo de las epocalidades. Pero quizá eso sería arte. Pero no por eso, no por eso. Poder dibujar el espermatozoide antes de que se vea por el microscopio. Bueno, eso es un pre... Eso es arte, ¿no? Arte premonitorio. De hecho, el problema, digamos, del arte contemporáneo en la época del capitalismo financiero es que efectivamente el embudo de la pirámide cada vez se ha hecho más sutil hasta el punto de que solo una muy pequeñita minoría arriba son los que acaparan todo el espacio, los que venden, los que los medios de comunicación proliferan, etc. Y pues los demás
o no se les ve, o no se les oye, o no pasa nada. El convertirlos a todos en trabajadores sería convertirlos todos en esclavos, porque lo que el artista tiene que ser libre, y si no, no puede ser artista. Sí, tiene que ser ladrón o cualquier ladrón, bueno, cualquier otra. Un artista tiene que llevar a cabo cualquier opción para poder hacer su arte, incluso la de vender su arte. Pero entonces a mí me decía un compositor catalán buenísimo que hace unas obras magníficas y que hoy una vez escuché una obra suya y me decía que es que no hay sitio, que no hay espacio para él. ¿Por qué? Pues porque están ocupados los espacios, los grandes espacios donde se representa la música por 4 que son conocidos y famosos. Ahora bien, esos 4 son muy buenos. Es como en el fútbol. Los grandes, los futbolistas, o sea, Ara Malikian, el violinista es magnífico, es la leche, toca. No. Es magnífico. No. Es impresionante. En música zíngara sí. Tú lo escuchas tocar a Bach y es un desastre. Pero sí, a mí una violinista profesional me ha dicho que toca cosas increíbles, que toca Paganini, Sarasate. Música zíngara, pero música barroca. Toca lo que le eches. Sí, pero otra cosa es mal. Bueno, vamos a ver. Digamos que Ara Malikian al violín es como Cristiano Ronaldo al fútbol. ¿Y qué pasa con los demás futbolistas que se mueren de hambre? Porque hay millones de futbolistas, no solo los de primera división. Ahora bien, trabajador de la pelota, eso no es jugar. Y un futbolista de primera división es un caballo de carreras, no es un deportista. Es una idea romántica del artista. Yo creo que ahora, hoy en día, hay que cambiar la idea romántica de los artistas y a lo mejor ir más hacia la idea de artesanos, que eran trabajadores. Bueno, precisamente ella cita a William Morris, que defendía precisamente la artesanía pero en 1883, el año que muere Marx, contra lo que Marx advertía que se estaba llevando el capitalismo por delante, todo el artesanado con la sociedad industrial. Pero después de la sociedad industrial viene la sociedad del capitalismo financiero que se lleva eso mucho más por delante todavía, hasta el punto, pero digamos que... Pero defendía la belleza, Sí, claro. La belleza en lo artesano. Sí, claro. Pero lo malo es que lo... Pues hacer artesano horroroso, ¿no? Venga, vamos, hay varias palabras pedidas, vale. Entonces... Ya lo último a apuntar es que bueno, hay cosas, o sea, digamos, habría que dirimir en el arte contemporáneo lo que tiene la artesanía, a lo mejor nanosystems, para crear el negro absoluto, que no son los ingenieros, que son unos artistas. Sí. Lo de los trabajadores ya lo ha inventado Damien Hirst, porque tiene 200 o 300 trabajadores que le hacen las obras. Ya lo tenía Rubens, sí, no estamos hablando de eso, estamos hablando de trabajadores. Bueno, yo ya sé que voy a dar una nota discordante, pero ¿qué hay de malo que el arte sea igual de bueno porque esté aliado con el poder? A ver, La consagración de la primavera es una obra que se hizo, como prácticamente la totalidad de la obra de Botticelli, financiada por los Medici, que de aquella ni siquiera eran príncipes. La consagración de la primavera era de Stravinsky. No, sí, bueno, también la conozco, pero me refiero a la consagración el nacimiento de Venus, también hay el nacimiento de Venus de Botticelli, perdón, me he confundido, porque hay la primavera también, ha sido financiado, como prácticamente toda la obra de Botticelli, por los Medici, que ni siquiera eran príncipes, eran unos banqueros enriquecidos que pretendían ser los dueños de Florencia, que de aquella era una república, que solo tenían derecho a voto unos cuantos. No les iba mal, porque cuando mejor les iba Florencia, lo dominaban los Medici. De hecho, lo que se vio como espermatozoides, que no sé si hay tales espermatozoides, pero lo que sí está clarísimamente pintado son los florines en casi todas las obras de Botticelli, porque están financiados por los Medici, lo cual me parece muy bien, no dejan de ser buenísimas por eso, ¿no? Tiziano no pintó a la emperatriz Isabel, mujer de Carlos V de Alemania y I de España, porque no le pagaron, sino porque le pagaban. Carlos V, la batalla de Nuremberg, le pagó, encargado por ella. La obra de Felipe II, el retrato de Felipe II, inacabado, no terminó de gustarle a Felipe II, pero le iba a pagar Felipe II. Seguimos adelante. Goya,
Goya tenía gran interés por trabajar con Felipe II en el Escorial. Tuvimos la grandísima suerte que a Felipe II no le gustó Goya, porque si no igual salía otro desastre. No, Goya no está con Felipe II. Goya, perdón, todos el Greco. Perdón, estoy mezclando cosas. Tuvimos la grandísima... Perdón, Ha sido bonita la mezcla, tengo derecho a tener un lapsus, pero el tema lo domino, o sea, creo, vamos. El Greco, tuvimos la grandísima suerte que Felipe II era un estrecho en materias artísticas y prefirió decorar el Escorial con unos pintores que hoy consideraríamos, entre comillas, de segunda fila. Por eso el Greco se va a Toledo y pinta. No es mejor ni peor. Gracias a Dios no le dejaron meter mano o ideas a Felipe II, porque si no, vamos a ver si destrozaría o no destrozaría el Greco. Pero mejor no, a lo mejor unas grandes obras. Goya, otro ejemplo de otro pintor que bueno, hay una serie de obras de Goya que no están alineadas con el poder, pero hay otra serie de obras de Goya, no podemos olvidar, que es el retratista de la corte de Carlos IV, y tiene muy pintado Fernando VII, y la familia de Carlos IV la pintó porque le pagaban, Con independencia de eso, solo está demostrado que se cree que no le pagaron porque las dos majas, está creo que más que demostrado que eran Pepita Tudó, porque estaban en la casa del que le llamaban el naranjero, de aquello, ahora he tenido otro lapsus y no me acuerdo del nombre, de Godoy. Desde luego la cara de Pepita Tudó pintada coincide perfectamente con la de las majas, y no era la duquesa de Alba ninguna de ellas, porque esa mujer ha tenido hijos y la duquesa de Alba tenía escoliosis, con lo cual no podía ser la famosa Cayetana Alba, que hay esa teoría, pero sí la pintó ella, y supongo que la pintó por dinero, porque de hecho se fue con ella cuando ella se quedó viuda del antiguo duque de su marido, se fue con ella a Cádiz, le pinta un agua fuerte y le pinta 2 retratos, supongo que lo haría, si no es por dinero, como agradecimiento que lo tuvo. El argumento está claro. A Mesa y Mantel no son peores. Bien, con independencia que a mí me gusta mucho más los desastres de la guerra, eso es otro rollo, o final. Yo a lo mejor no tengo mucha idea de la vida de Picasso. Yo no sé si en determinado momento su papá lo puso en la puerta de casa y pasó hambre por causa de él. No llevo una biografía de Picasso, pero lo que tengo claro es que venía de la burguesía bien, eso no quita ningún tipo de demérito. Luego se fue a París, lo cual a todo el mundo le parece muy bien, y a mí también, que me encanta Picasso, es el artista del siglo XX que más me gusta. Pero tampoco podemos olvidar que el Guernica lo encargó a la República y lo pagó a la República. No es peor porque lo haya pagado a la República. Entonces yo no veo por qué el arte no puede estar aliado con el poder. No lo veo, para mí es igual de arte. No, pero nadie. Y hay otra cosa, hemos sacado el hecho de William Morris y sus art crafts. Yo he tenido la suerte de poder ver la exposición que hace 2 años tuvimos aquí. No vino por ninguna cuestión privada, vino por la Fundación Mars. Que fueron, hombre, la Fundación Mars, los Mars han dedicado parte de su capital a ver cómo lo han adquirido, dejado de adquirir, en mantener la Fundación Mars, que nos ha permitido ver eso. Entonces yo no veo nada mal. ¿Perdón? Bueno, sí, como muchas fundaciones de este país, como muchas fundaciones de este país, pero bueno. Perdona, tenemos varias palabras, a ver, sí. Tenemos que ir abreviando. Sí. Primero lo del trabajador cultural. No, quiero tomar ese concepto porque me vuelvo al libro de Annie Lebrun. A Ossip Mandelstam lo mataron los trabajadores culturales. Punto. Eran trabajadores culturales que formaban la sociedad de escritores, lo denunciaron y terminó en un campo de concentración. Resumen. La cuestión de la deconstrucción, que Simón le objeta a Annie Lebrun, está bien, pero ¿de dónde viene eso? Viene de la frase de Derrida, el poema es un filósofo. Y Annie Lebrun viene del surrealismo, no puede aceptar ese concepto, porque ese concepto indica que yo escribo y el filósofo me lo explica. Y entonces toda lo que escribió Eliot, Schiele, no sé, Ezra Pound desaparece, porque entonces el filósofo es el que nos va a explicar todo, que es justamente la crítica de Annie Lebrun. Todos los comisarios de cultura, conservadores, curadores, vienen de la filosofía de la estética. Y adiestran al artista. El artista, esto lo dijo Zacarías antes, ya vienen con todos estos artistas que Annie Lebrun está marcando, vienen con el libreto previo. Y es como en la música contemporánea también, una gran cantidad de músicos contemporáneos. Yo tengo que escuchar a John Cage y viene un tipo y me explica quién es John Cage, por ejemplo. A mí me aburre enormemente John Cage. Digo, no lo escucho. Y punto, tengo esa libertad.
Entonces eso en cuanto al tema de Annie Lebrun y la filosofía, porque bueno, ella estaba de punta con Foucault, con Deleuze, porque concretamente pensaba que eran filósofos que eran solidarios de lo que decían criticar. Bueno, después eso se puede discutir, pero digamos, es un eje en la obra de Annie Lebrun y en este libro esto, ¿no? Y bueno, y el otro punto que quiero marcar es el punto del totalitarismo, porque, digamos, realismo globalista está ligado al realismo socialista. Y justamente el realismo socialista lo que intentó hacer es crear un reino armónico para el arte, digamos. Era lo mismo que los nazismos, que el nazismo. Era el reino, eran armonistas. Bueno, el lenguaje es loco, no hay forma de controlarlo. No es la lengua que le habla a la lengua, es el lenguaje y están los discursos. Entonces yo creo que lo que Annie Lebrun radicaliza en estos dos capítulos es la singularidad justamente del artista y la singularidad del lector, digamos, o del espectador. No es la singularidad solo del artista como cosa romántica. Le da un espacio a la radicalización del que ve también. Corta, listo. Tenemos 3 palabras pedidas y yo le preguntaría, sí, para que nos pudiera decir algo, Loreto. Sí. Solamente quería decir, disculpa si me levanto enseguida cuando termino porque estamos invitados y ya está. Lo que quería decir es que tenemos la suerte que esto es también un espacio de arte y tenemos aquí arte. Entonces, si lo vemos y lo cogimos, ya tenemos varios ejemplos aquí. Por ejemplo, ¿qué es la belleza? La belleza no existe como la belleza, esto es cambiante y puede significar para cada persona una cosa muy diferente. Entonces, yo lo veo las cosas y tú puedes pensar que es bello, hace 200 años tal vez no se recibió como bello y pasa lo mismo también en la música, ¿no? De música contemporánea casi no se oye, entonces es una cosa que choca, pero choca porque no estamos acostumbrados. Es una cosa también de cambio de la sociedad, de cambio de confrontarse, de informarse, de ver cosas, y esto también es lo bonito para mí cuando veo cosas que me sorprenden, ¿no? Esto ya no es fácil. Otra cosa, si se habla del valor, podemos decir, esta exposición no sé si es de un hombre o una mujer, pero el precio varía. De la misma obra, si es de un hombre o es de una mujer. Y se variaría también si puede aparecer en la historia de arte o no puede aparecer. Todavía sigue igual. Entonces también es lo que es el arte o el arte como se define como un valor, es buen arte, mal arte, no sé qué. Esto también es una cosa que es totalmente variable y también tiene que ver con la costumbre que tenemos de ver las cosas, ¿no? Porque es una manera de trabajar que es dominante, que nos enseñan siempre en los museos y siempre es la misma cosa. Y otro ejemplo me parece muy interesante también de decir, vale, no somos trabajadores, yo soy artista, yo me recibo como trabajadora porque el trabajo no es solamente mi vida y no como y vivo del aire, no el trabajo es algo físico, solamente de mantener a mi cuerpo y mi piso y mi taller para trabajar. Y por ejemplo, las fotografías se pueden ver también así. Aquí se pagó para la revelación, aquí se pagó para los marcos. Entonces, esto es un ejemplo, siempre nos pasa lo mismo, que yo he tocado 1000 veces en sitios en el Reina Sofía y no sé qué, todo el mundo ha ganado y nosotros que estábamos allí no se pagaban. Es mi trabajo y nadie, si diríamos, no hemos ganado nada de esto, yo hubiera dicho, es imposible, pero es así, en el Reina Sofía. Entonces, el dinero público va a todo alrededor. Si un profesor de arte si está en el podio y dice, vale, pero tú
no puedes pensar que vives de las subvenciones, pero un profesor de arte es subvencionado por dinero público. Entonces, estamos aquí insistiendo, es trabajo. Igual como ellos tienen que mantener su cuerpo, yo lo tengo también que hacer. Y mi material, mi capacidad de expresarme. Entonces, eso además da otra mirada al arte. O sea, yo creo que el arte así puede ser mucho más subversivo. Pero bueno, lo dejo en el aire, me tengo que... Yo para contar un poco, que me ha parecido muy interesante lo que están diciendo las compañeras, yo creo que lo que aquí estamos confundiendo es el concepto de trabajador y proletariado. Es decir, una cosa es el trabajador, que es el que realiza un trabajo, que realiza una obra, una producción, y ahí entenderíais vosotros el artista como trabajador, pero la cosa es el proletariado, es decir, el que trabaja a costa de otro y por sueldo de otro, y haciendo la tarea de otro. Eso, simplemente eso, pues eso aclara ese sentido. Yo creo que sí que el artista es trabajador, pero la palabra la tenía Concha, que yo no te... Perdona, que tenemos que ir. Nacho, Nacho, Isidro... Yo también soy... Pero yo pedí la palabra hace 3 de horas. No te tenía Perdón, pero es apuntada. Concha. No te tenía apuntado. Bueno, a mí hay una cosa también en este texto que me gustaría pues como destacar, porque de repente es como si estuviesen metidos todos estos artistas que son superfiguras, como si estuviesen metidos todos dentro del mismo saco. O sea, el saco es el saco de que, bueno, pues de que ganan mucho dinero y todo esto, que algunos incluso cotizan en bolsa y tal cual, pero es que cada uno de ellos tiene un discurso totalmente diferente. Es decir, hay artistas, bueno, pues hay artistas como puede ser Doris Salcedo, que de repente tiene un discurso muy político, pero también está totalmente absorbida por el sistema, y además sus obras, pues que cuesta una millonada poner esa grieta en la Tate Modern, ¿no? Entonces, claro, ahí se abre un debate enorme también, pero luego están otros como Anish Kapoor, que no tiene nada que ver como artista, no es artista político, sino que realmente trabaja cuestiones que tienen que ver con la percepción. Luego hay otro, y incluso también hace sus devaneos con el tema de mitologías, ¿no? Le pone títulos a las cosas como Marsías y cosas así. Claro, lo que quiero decir con esto es que el poder o el sistema establecido o este totalitarismo lo que hace es apropiarse de un montón de discursos que parece como que cubren todas las posibles, los posibles interrogantes que pueda tener el arte, ¿no? Y entonces lo institucionaliza. Y claro, al final de todo esto, entonces claro, como nos da una respuesta estereotipada ante cualquier pregunta que nos pueda surgir de casi cualquier ámbito de la vida, ¿no? Si nos surge una pregunta perceptual, perceptiva, pues entonces ahí tenemos la obra, bueno, pues, o de Olafur Eliasson, o de Anish Kapoor, o de cualquier otro artista que nos la responda. Esa es la respuesta. Entonces, al final, yo creo que lo que pasa es que, y eso es un problema que se extiende, yo creo, en general, y lo digo también porque como tengo alumnos de arte, ¿no?, que los veo, tenemos muy poca confianza en nuestras propias pasiones, o sea, en lo que podemos sentir, lo que podemos querer, o lo que podemos, en nuestras propias pasiones como punto de partida para experimentar la realidad. Entonces es como si todo lo tuviésemos que pasar a través del filtro de todas esas cosas tan estereotipadas, porque nos dan una respuesta para cada cosa. Entonces, claro, yo creo que a partir de este texto también hay que empezar a preguntarse, porque todos estos artistas que ya he mencionado son todos muy diferentes, o sea, son muy diferentes. ¿Y por qué todos esos están absorbidos por el sistema? O sea, es que el sistema absorbe todo. ¿Qué es lo que se puede quedar sin absorber por el sistema? Tenemos a Bansky ahí también, ¿no?, que estaba hace poco ahí, y ahora de repente también el socio de esa... Entonces, bueno, simplemente eso. Nacho, Isidro y Loreto. Yo he encontrado los textos. Son muy cortos. Dice, hablando de los discursos, ¿no?, que sostienen, ¿no?, dice, a partir de las carencias del discurso,
que se profundiza en torbellino, ese discurso, ¿no? En torbellino de ausencia, hasta que las imágenes emergen, de lo que la espuma de las palabras rodea sin poder descubrir. Eso es muy hermoso. Y tiene relación con los espermatozoides de Botticelli. Y luego ya, lo de Benjamin, que es una experiencia, vamos, Benjamin conoce Nápoles, le fascina y a partir de ahí dice algo. Dice, define Nápoles, ¿no? Dice, estructuras, la arquitectura, ¿no? El urbanismo, estructuras y acciones pasan unas dentro de otras, a través de patios, arcadas, escaleras. En cada cosa se preserva el espacio del juego que le permitirá convertirse en el teatro de nuevas constelaciones imprevistas. Se evita lo definitivo, lo definido. No hay ninguna situación que parezca concebida tal cual para siempre, ninguna forma que se afirme ser así y no de otra manera. Y sobre todo es ante el escenario que presenta esta señora, que hay alguien que quiera desertar de ese escenario, es muy estimulante. Yo creo que hay mucha lectura de Benjamin aquí, hay mucha influencia o por lo menos lectura o utilización de Benjamin. El tema de las constelaciones lo utiliza mucho. Sí, sí. Pero ahí está la ensoñación, o sea, la ensoñación no es la brindada, es un regalo. Sí, no, yo, pues mira, iba a hablar de una cosa muy parecida a lo que estaba diciendo Nacho, porque solo quería recordar, ahora ya se hace un poco tarde, en la página 16, porque ella propone casi como salida la deserción, es decir, un poco salir, marcharnos. Y para eso habla antes, eso lo dice en la página 18, la deserción, los párrafos, habla de una historia de pasadizos, que es la que lleva a la cita de Benjamin, y quería página 16, ¿no? Página 16 del texto que tenemos, ¿no? Sí, sí. Y después también, bueno, y sobre todo porque esa es la manera, si se quiere, ha sido siempre la manera de combatir cualquier forma de totalitarismo. Es decir, no hay otra manera más que escaparse, crear, por decirlo así, madrigueras inencontrables a través de pasadizos o de recursos subterráneos por los cuales siempre se salva algo que es inaprensible por el poder. El poder no puede con ello. Sí, los disidentes soviéticos inventaron el Samizdat, que era ese texto clandestino que vos copiabas una copia, otro hacía otra copia, así simulaba. Por eso no sé que es así, claro. Que hay ejemplos. Y después quería por lo menos acabar leyendo, porque me parece que resume un poco todo este asunto, esta especie de, como de, entre comillas, exabrupto que le da casi al final, cuando dice, ya estamos en la página 18, dice, basta ya de esas exposiciones Faro, cuyos comisarios, al igual que los DJ estelares, mezclan, y esto me parece muy importante, el pasado y el presente para impedir que el futuro no sea nunca otro. Basta ya de ese doble lenguaje festivo aceptado en todas partes sin que se reconozca en él al mejor agente del mantenimiento del orden. Basta ya de esas capitales europeas de la cultura que expropian la vida de los barrios y las ciudades para acelerar la domesticación de todos. Digamos que es que nuestro enemigo es Arco y la Bienal de Venecia y toda esta historia. Nuestro enemigo, además, que es además el enemigo del arte, de un arte, por decirlo así, vivo de verdad. Naturalmente, lo que hay ahí es la imposición generalizada de lo que es el arte, y de lo que es el buen arte, y de lo que es el mejor arte, y de lo que solo debe ser respetado. Incluso siento que se hayan ido nuestras amigas trabajadoras, porque para apoyar su postura, no, quiero decir que a mí me queda muy simpática, pero no puedo decirlo de otra manera. Pero, en realidad, si quisiésemos acabar con el dominio de esos tres, es que nadie más haga arte. Si no hubiera arte, si nadie estuviera arte haciéndolo cotidianamente, corrientemente, con todas sus dificultades y demás, esos tres ya no serían arte. Entonces, digamos que habría igual que tomar resoluciones muy drásticas,
para acabar con toda esta fantasmada en la que estamos metidos. Yo recuerdo, por ejemplo, ya me voy lanzando, aquí mismo, hace un año, hace justamente un año, tuvimos un debate sobre la libertad de expresión y demás, salió el asunto de Serra y de tal. Yo dije, oye, eso es una fantochada, es una mamarrachada. ¿Cómo es posible? Yo era el único que decía eso, todos los demás estaban defendiendo las cualidades artísticas y la superioridad de ese gesto artístico que no comprendíamos los que pensamos que es una mamarrachada. ¿De quién, Isidro? ¿De Richard? Sí, no, de Jaume Serra, el político de los pueblos, digamos... Santiago. Ah, no, pensé que era el Richard Serra. No. Bueno, ese también. Pero bueno, el de las fotos de los políticos presos. Santiago En Arco. Este año ha hecho el Lino. Ahora es el Lino. Sí, claro, no, ya lo sé, ¿no? Por eso, pero que me refiero a que esas fantochadas en realidad son las que yo recuerdo haber estado aquí, el único que decía que aquello era una mamarrachada y que no hubiera... No, ya, pero aquí estábamos unos cuantos debatiendo sobre el arte y la libertad de expresión y el futuro del arte y la cualidad artística de las obras que se plantean de esta manera y demás. Entonces, bueno, pues el único que decía que aquello no tenía nada que sugerir a alguien como yo, igual ya estoy fuera del tiempo, ¿no? Pero yo no me sentía nada más que llamado a decir mamarrachada. Loreto, y terminamos. Sí. Bueno, pues yo lo que quería decir, escuchando primero, ayer estuve precisamente con ella en dos conferencias, y la presentación del libro, que este libro no es un libro sobre arte. Os habéis ido todos a comentar el arte contemporáneo, tampoco es un libro sobre ningún discurso filosófico, sino que es un ensayo de crítica social que responde a otro que hizo hace 10 años, que es Demasiada Realidad, que se tradujo en México, y ahí estaba, era a raíz de toda la invasión de Internet, de la red, la metáfora de la red, que estábamos todos atrapados en una red, la red de las autopistas, es decir, una imagen de nuestro mundo, y bueno, la que ya era bastante ilustrativo del mundo actual. Y a este es una respuesta a aquel, viendo que en 10 años todo se había, desde 1990, bueno, son 20 ya, todo se había agravado mucho más. Se había agravado mucho más, sobre todo ella se fijaba en el momento en que surge la frase de Margaret Thatcher, no hay alternativa, el thatcherismo. Y entonces, a partir de ahí se da cuenta de que cada vez que hay una cosa evidente, que se podían citar algunas palabras clave, ya por eso se sería todo el libro, es el afeamiento. Hemos ido a una tendencia a que todo está más controlado, todo está más amenazando de una forma totalitaria una sensibilidad avasallada, y eso, que vamos perdiendo terreno, todo lo que habéis dicho vosotros, todo aquello que no tiene precio, es decir, que todo lo que ocupa nuestra vida, nuestro mundo, el funcionamiento en el que estamos metidos, todo está sometido a la mercantilización y al valor del dinero. Entonces es ahí donde conjugan el arte, la financiación, evidentemente, pero no solamente eso, sino también está la ocupación del espacio público, lo que acabas de decir tú, o sea, la uniformización de todas las ciudades, la repetición, las marcas, el poder que tienen las marcas, entonces es el marcas, y que a lo que acompaña una especie de denegación, de que eso no es así, cuando estamos en la fantasmada total, pero no solamente artística, sino también en la mentira que supone que todas estas financiaciones de las grandes empresas multinacionales también están jugando con la industria alimentaria, vendiéndonos una serie de forma de vida que se supone que ahora no podemos tomar gluten porque es malísimo, entonces hemos estado todos envenenándonos, pero bueno, ahora resulta que sí, que hay unos alimentos más sanos, pero todos son mucho más caros, es decir, que todo está sometido
el turismo, la moda, las marcas, efectivamente, y luego, bueno, en torno a criterios muy escandalosos como el lujo ético, ¿no? El lujo ético, que es el de Benetton, poniendo ahí unas estampas de colaboración internacional, de no sé cuántos, y que nos lo están vendiendo que encima de manejarlo todo con dinero, que están encima solidarizándonos y recuperando, o sea, las causas humanitarias. Entonces eso ya es, pues eso, como digo, escandaloso. Otra cosa también, claro, que tiene que ver con lo de la filosofía de la deconstrucción, es el llegar esa negación a lo indecidable, ¿no? Que ya viene de lo del Magritte. Eso no es una pipa. ¿Qué es eso de que eso no es una pipa? ¿Qué es eso de que afirmar por negando lo que es? Cuando ella reivindica otra negatividad mucho más, bueno, la de verdad, la que tiene que ver con la negrura, la que tiene que ver con la noche del tiempo, es decir, todo lo que no es precisamente eso de que no es. Esa denegación es lo que están haciendo, negando que haya una alternativa, negando que haya una solución, negando que haya unos espacios interiores y una singularidad. Y ya que has hablado de lo de los alumnos y todo eso, pero efectivamente, o sea, esas pasiones que precisamente todavía no se les ha puesto precio, es lo único que podemos hacer, o sea, defender este espacio de cada uno y aquellas manifestaciones sensibles, entre las que están evidentemente la literatura, todo aquello que no tiene el valor del mercado, ¿no? Y me gustó mucho, bueno, cuando, claro, estaban alumnos también allí y tal, y ante un panorama tan negro que puede ser, pues no, cada uno es el que tiene que hacer su propio camino singular y poner distancia ante todo esto y decir no, y decir no, efectivamente, como tú decías, y ella confía mucho en los jóvenes en el sentido en que de alguna manera este tipo de mundo, este tipo de montaje no les conviene. Y busquen también otras salidas, ¿no? Y las salidas las tienen pues, en cosas así. Ellos decían a los alumnos, ¿y cómo vamos a hacer nosotros? Pues tenéis eso, tenéis las armas. Yo soy profesora de filología francesa, he sido, vamos, el francés está prácticamente fuera de todo también de la cultura de las lenguas, pues porque solamente es el inglés, solamente todo es marcado por el propio patrón. Y les decía a los estudiantes, pues eso, o sea, ahí tenéis instrumentos suficientes como para que vosotros sí que seáis capaces de poner una frontera a esta negación y a esta anulación de todo lo que no tiene precio. Entre ellos esa belleza, efectivamente, claro que tiene que ver con lo del Capur, tiene que ver muchísimo por eso que no tiene relieves, porque es una ocupación del espacio, y el gigantismo lo mismo. Yo no creo que vayamos hacia el gigantismo. El gigantismo se impone por una cultura museística que impone ese estilo, y no porque tardan más las obras, sino porque ocupan más espacio. Y es esa ocupación del espacio en el que se va restringiendo lo que puede ser el desarrollo sensible. De todas maneras, se le critica muchísimo que mezcla todo, la utopía, la filosofía, eso que no sabe de nada, que no se pone. Ella tiene una frase que dice: todo va junto. Todo tiene una expresión, todo va, tout se tient. O sea, que no es una casualidad que coincidan tantas cosas.